Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones que tenemos los domingos. Hoy estaremos comenzando una nueva serie que se llama Creciendo en Gracia. Hoy la lección número 1 de la introducción y vamos a estar aprendiendo a crecer en lo que es la gracia. Nosotros somos los que crecemos en la gracia. No es que la gracia crece en nosotros. Nosotros somos los que crecemos en la gracia y por tanto cada vez que tenemos mayor conocimiento vamos a empezar a practicar, ponerla por obra lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 18 que dice de esta manera: antes bien creced en la gracia. Antes bien creced en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén, dice la palabra. Estudiamos el domingo pasado lo que es operando desde mi posición de fe, que esa es la serie que termino ya, empiezo con esta nueva hoy, que es operando desde mi posición en Cristo Jesús. Hablamos acerca de mi posición, accionar, actuar en la posición que tenemos de fe. Recuérdese que no vamos a tener más fe. Tenemos la fe suficiente. Lo que vamos teniendo es mayor conocimiento día tras día de cómo es que funciona la fe y ponerla así por obra. Hemos enseñado 14 lecciones de esta serie, Mi posición en Cristo. Estudiamos que la fe, la última espiritual, es el estatus de Dios. Estudiamos que fe no es para que Dios haga algo por nosotros, sino para responder nosotros positivamente a lo que ya Dios hizo. De ahí en donde nosotros empezamos a caminar en nuestra posición. Vimos que fe es responder a la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Dije que el obstáculo más grande para que la fe funcione, que sea eficaz, es la autocondenación. Vimos que la fe espiritual se apropia de lo que Cristo ya hizo por nosotros por medio de gracia, como regalo. La fe lo que hace es apropiarse, tomar, agarrar lo que ya Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, pero que haya sido por gracia, por un regalo de nuestro Padre Celestial. Como dije anteriormente, hemos terminado como la serie Mi posición en Cristo. No significa que ya no haya más que aprender, pero esta nueva serie también nos recordará nuestra posición en Cristo Jesús. No me critique con lo que voy a enseñar hasta que haya terminado la serie Creciendo en Gracia. Prepárese, eso sí, porque lo que voy a enseñar son cosas totalmente diferentes o un ajuste a lo que nos han enseñado tradicionalmente. Para comprender mejor la gracia del Señor, tenemos que aprender a conocer acerca de los pactos. Voy a hablar un poquito, unos cuantos domingos, acerca del pacto para ya entrar a lo que es la gracia, pero es necesario y he comprendido lo importante que es tener un entendimiento de los pactos y mayormente del nuevo pacto o el pacto eterno. En Juan capítulo 8, verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice que el orar, el ayunar, el dar, el congregarse, el leer la Biblia nos hace libre. Eso tiene su lugar en el reino, como siempre digo. Y como siempre lo he dicho,
todo esto tiene su lugar. Tampoco dice que la verdad nos hará libre. Porque la verdad oculta o mal enseñada o mezclada no libera a nadie. Dice, conoceréis la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo. Conocer la verdad, crecer en la gracia, conocer acerca de la gracia, conocer acerca de los pactos. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. Si algo me ha llamado mucho la atención en la palabra de Dios es que todo es para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Dios. Hagamos nosotros o no hagamos, Dios sigue siendo Dios. Por tanto, el beneficio es para nosotros, porque a veces tenemos cierta idea errónea y es que, bueno, sí, al que le conviene Dios, no, mi hermano, no hijo de Dios. Al que le conviene es a usted y a mí. Conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos ha dado como herencia. Debemos de conocer que ya somos libres espiritualmente, porque dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lógicamente ahí este pasaje está en el antiguo pacto, que vamos a entender esto. Todas mis enseñanzas es para recordarnos de quiénes somos, qué tenemos y aprender a manifestar correctamente lo que somos, ya que todos manifestamos, sea bueno, sea malo, algo estamos manifestando. Y lógicamente cuando estamos manifestando algo que va contrario a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra prosperidad, en contra de la misma familia y de todo, pues vamos a tener que hacer un alto porque estamos manifestando eso por falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. La pregunta es, ¿qué estamos manifestando? Esta pregunta no debe ser de autocondenación. He aprendido a hacerme, examinarme, un autoexamen. ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Por qué esto está pasando? Teniendo pleno conocimiento que lo estoy manifestando, que yo soy el que estoy manifestando eso, por tanto, tengo que alinearme con Dios en el alma, en el espíritu somos uno, en el alma y en el cuerpo, para manifestar lo que Dios ha establecido para nosotros. Algo tremendo que estaba meditando en estos días, que por cierto casi traigo esa enseñanza y empezar una nueva serie de eso, es que tú vas a creer en lo que tú quieres, porque lo que ya Dios quiere, lo estableció y lo dio. Por eso es que debemos de ejercer fe en lo que ya hemos recibido por gracia, en lo que sea conforme a tu fe, en sí, a lo que yo deseo, lo que quiero. No voy a entrar porque si no entro en otros pasajes y no salgo de aquí. Pero es sumamente importante entender eso. No es lo que Dios quiere. Señor, hágase tu santa voluntad. No. La santa voluntad de Dios ya fue hecha a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y terminó su obra. Ahora yo tengo que entender qué es lo que yo quiero, cómo manejar todo este asunto, todo este sistema del mundo que está en contra de nuestro sistema del reino de Dios. Pero todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Como dije, voy a decir cosas que algunos no estarán de acuerdo y es respetable, pero si usted lo acepta, lo recibe, amén. Según los estudiosos de las Escrituras, hablan de 7 pactos principales. Hay 7 pactos principales y nosotros más lo que estudiamos son los 2 últimos pactos que le llamamos principales. El pacto edénico,
que fue el pacto que hizo Dios con el hombre, con Adán. Su señal fue el árbol de la vida. El pacto noético, que fue el pacto con Noé, que esa señal del pacto es el arco iris. No voy a entrar en todas estas partes, sino que quiero avanzar. El pacto mosaico o pacto del Sinaí, que fue un pacto que Dios hizo con Moisés. Las señales fueron, o la señal fue las tablas, la Pascua y el sábado. El pacto davídico, que es el pacto con David, que la señal de ese pacto fue el trono eterno. Fue una tremenda revelación que este hombre tuvo acerca, incluso habló mucho de lo que era nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. Como dije, no voy a entrar en eso. Y el nuevo pacto, que muchas veces le llamamos el pacto eterno, pero el nuevo pacto fue un pacto que Dios hizo con los judíos, que la señal era el sacrificio y la sangre. Y el pacto eterno, que hizo con toda la humanidad. Ese pacto eterno, judíos y gentiles, que la señal es la nueva creación. Identificar los pactos es sumamente importante y necesario, vital, para primero disfrutar del pacto eterno. Recuérdese que estoy hablando del pacto. Más adelante veremos algunas cosas donde empezó el pacto con Moisés de la ley, donde terminó, porque algunos creen que, y pensaba yo eso hace mucho tiempo, de que el pacto o el antiguo pacto terminó en el momento que Cristo murió y resucitó. Y no, vamos a ver algunas otras cosas ahí. Y por eso vamos a entender muchas cosas. Es sumamente necesario para disfrutar del pacto eterno e interpretar y aplicar en nuestra vida las escrituras. Por eso ustedes me escuchan hablando tanto de mezcla. Ha habido personas que les agradezco, pero para contrarrestar mucho la enseñanza que yo tengo, lo que noto en versículos que me mandan y a todo, es que no conocen el nuevo pacto o el pacto eterno. Que el pacto eterno con el nuevo pacto están unidos. Entendemos que las escrituras es desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero evangelio, que son las buenas nuevas o buenas noticias de Cristo y su obra terminada, ya es una parte. Por eso se habla de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que se conoce Logos. Pero hay versiones que hablan de cuando dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra, dice la Reina Valera, la palabra de Dios. Pero hay versiones que habla que es la palabra de Cristo. Sí, es lo que Cristo empezó a manifestar después de resucitado. No cuando caminó aquí en la tierra. Es un registro de la vida de Jesús, sus años que estuvo en la tierra, sus 33.5 años que estuvo en la tierra. Eso es histórico. Lo que le llamamos los 4 evangelios se llaman libros históricos. Porque el evangelio es las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Que eso lo habla en Romanos capítulo 7, verso 4.
La diferencia del pacto antiguo y el pacto eterno es claro. Lo vamos a ver. El pacto antiguo terminó, dice la Biblia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús glorificado. En Hebreos capítulo 8, verso 13, en la versión BHTI, dice de esta manera: al llamar nueva a esta alianza, pacto lo puede ver en la Reina Valera, que es pacto, alianza. Al llamar nueva a esta alianza o pacto, Dios está declarando vieja la primera, el antiguo pacto. Y todo lo que se queda viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Ojo, dice que está a punto, eso lo veremos un poquito más adelante, está a punto de desaparecer. Aquí está hablando el escritor, que es a un pueblo, a una iglesia, sí, que había recibido a Jesucristo, pero era judía, con una mentalidad judía, con costumbres judías, con pacto antiguo. Esa es la que lo veremos más adelante, en lo que habla Gálatas capítulo 1. Dice que ese pacto va a pasar. Muchas de las predicaciones trae conceptos de antiguo pacto que produce condenación y muerte. Wow. Dijo Jesús en Juan 6:63 que las palabras de él son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que hay palabras de muerte. Según Corintios capítulo 3, versos 6 y 9, voy rápido, pero un poquito pausado. Dice de esta manera, verso 6, el cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes. Está hablando con el ministerio, con los pastores o con los ministros, con los ministerios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice Pablo. Pablo fue el apóstol enviado para los gentiles. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, da vida. Y si el ministerio de muerte, subraye muerte, grabado con letras en piedras, que fue con gloria, ojo, esas letras grabadas en piedras, ¿cuáles son? Muy bien, los 10 mandamientos. Dice, sigue diciendo, tenía su gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Me dice que este ministerio de letra de muerte no es como nos enseñaron a nosotros al principio, hace 47 años atrás, de que era que no se podía estudiar en el colegio, en la escuela. Hubieron incluso pastores que sacaron niños después de que sacaron su primaria, no los permitieron ir a secundaria, no les permitieron ir a la universidad. No está hablando de eso, está hablando de la ley, del pacto de ley. Dice que tenía su gloria, claro que sí, tiene bendiciones como maldiciones, pero tenía una condición. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Se da cuenta? Jesús dice en Juan 6:63 que sus palabras son espíritu y vida. Wow. Pero dice
el verso anterior es que la letra es la que mata. Después entraré un poquito más en eso, profundizando. Porque si el ministerio de condenación, ¿cuál es ese ministerio de condenación? Fue con gloria, fue el ministerio de la letra. El que peca, muere. Y usted verá, todas las clases de leyes fueron 10 mandamientos, según Éxodo 20, pero los sacerdotes aumentaron 603 leyes. Donde había la ley de que no se podía hacer esto, no se podía, maldito el que hacía esto, maldito el que hacía esto, maldito. Imagínense, todo era maldición y maldición. Eso está en el capítulo 27. E incluso capítulo 28, del 1 al 15, habla de bendiciones con una condición. Del verso 16 hasta el verso 63, habla solo de maldiciones. Cuando digo que muchas predicaciones están mezcladas, es que usted verá que toman versículos del antiguo pacto y lo añaden o lo mezclan con el de la gracia y traen gracia con ley, poniendo condiciones, que eso era lo que hacía la ley. Y no era que la ley era mala, era que Dios iba a demostrarle a la humanidad, más a los judíos, de que ellos no podían hacer nada sin Dios. Pero lo veremos más adelante todo eso. Un poquito de las enseñanzas de la gracia. Otra de las señales del nuevo pacto es un Dios interno. En el antiguo pacto se hacía presente Dios en carpas, en tiendas, tabernáculos, altares. He escuchado, lo aprendí también así, de que acérquense al altar. No, un momento. El altar es su espíritu ahora. ¿Se da cuenta que está mezclada la ley con? Vengan porque aquí está la presencia de Dios en un local. No, un momento. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Los que vivimos bajo el nuevo pacto no tenemos que andar alcanzando la presencia de Dios en ningún otro lugar, porque vive en nosotros. ¿Cuál es la señal de este nuevo pacto, de este pacto eterno? Sencillo, que en el antiguo pacto, en el de la ley, Dios no operaba desde adentro hacia afuera. Y vino el Espíritu sobre Sansón. Y pudo hacer esto y esto y esto y esto. Y vino el Espíritu Santo, o vino la palabra de Dios. Y vino todo desde afuera hacia adentro. Por eso se oraba mucho, y todavía algunos creyentes oran hablándole a un Dios exterior, donde es interior, está en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Reconocerlo, que está dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo bien claro, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Dentro de él. Pero por eso es que dice, y el Espíritu de Dios me ha ungido. Es decir, salió, no vino, salió de él. Si algunos me van a decir en el bautismo, sí, estaba cumpliendo la ley. En el bautismo en aguas, el Espíritu Santo vino como, no que es como forma de paloma sobre él. Cuando estamos operando en los dones espirituales, cuando estamos ahora operando en los dones ministeriales, cuando estamos operando en los dones de servicio, lo que hay es una manifestación, que lo dice bien claro Juan capítulo 7, verso 35 hasta el 38, que fluye como ríos de agua viva.
Si ya no tenemos que buscar a Dios en ningún otro lado, está en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Por eso les digo que hay una mezcla de las enseñanzas de ley y gracia. Hay personas que dicen, voy a ayunar y orar para que Dios me dé más unción. No, la unción total, completa y absoluta está en usted. Es el ungido, es Cristo Jesús. Por eso es, y me han escuchado muchas veces hablar acerca de 1 Corintios 6, 17, en la versión Dios habla hoy, de HH. Pero cuando alguien se une al Señor, se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Sí, ya no está fuera. Sí, yo sé, como me dijo un día un pastor que estaba predicando en la iglesia, llegó y me hizo una pregunta, pastor, pero Dios es omnipresente, sí. Pero donde reina es en nuestros corazones. Donde está el reino de Dios es en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Donde está Cristo Jesús, que somos uno, es en el espíritu. Podemos fluir. Yo sé que es omnipresente, está en cualquier lado, pero quiero decirte algo. Hay personas que dicen, bueno, voy a ir a tal lado a buscar la bendición de Dios. Usted no tiene que buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios está en su corazón, en su espíritu. Donde usted llegue y opere en la bendición de Dios, va a haber una manifestación física. Donde nos reunimos en congregarnos y nos ponemos en un acuerdo, imagínense la potencia de la iglesia reunida. ¡Wow! La potencia reunida. Por eso la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que orando con fe será salvo. Somos portadores y somos uno con su presencia, y a donde vayamos, su presencia va. Desde ese punto de vista, desde esa posición que tengo, una cosa es identidad, otra cosa es posición, aunque van juntas. En Efesios capítulo 6, verso 8 dice que nosotros llegamos a resucitar, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos creído que la sangre nos ha limpiado. Dice que hemos resucitado juntamente con Él y sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Wow, esto... Yo no tengo que andar buscando la bendición. Usted no tiene que andar buscando la bendición. Usted lo que tiene que aprender es a operar en la bendición de Dios. Y cuando hablo de bendición de Dios, a ver, vamos a Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando hablo de enriquecer, no estoy hablando de solamente económicamente, sino en todas las áreas. Emocional, mental, física. Y no añade tristeza con ella. Por tanto, si la bendición de Dios está en mí, si Efesios 1:3 dice que Cristo nos bendijo con toda bendición, nos bendijo con toda bendición espiritual, yo lo que voy a hacer es empezar a operar, y usted lo que va a empezar a hacer es a operar según el conocimiento. Recuérdese, Filemón capítulo 1, verso 6, el conocimiento de que todo el bien de Dios está en nosotros por Cristo Jesús. Estoy hablando aquí en el pacto eterno, el nuevo pacto. Usted no tiene, esto yo sé que va a golpear a algunos, porque lo tenemos ya una costumbre, una doctrina que ha sido casi en todas casi las religiones, llamémosle así, para que se entienda. Usted no tiene que orar cuando sale de su casa, Señor, bendíceme, o bendice este camino, o
protéjame. Cuando ya la protección va contigo, ya la bendición está en ti, lo que tienes que hacer es reconocer que la bendición, la protección de Dios está en ti y dar gracias. Pero yo he notado, y era uno de ellos que había sido enseñado de esa manera, que cuando íbamos para algún lado, nos montábamos en el carro y empezábamos: Padre, en el nombre de Jesús, bendice este camino, bendice este viaje, protéjanos de esto, protéjanos de aquí, protéjanos de acá. Y por otro lado, me imagino Dios. Me imagino, eso soy yo. Ya te bendije. Ya te di la protección. Dice que he enviado ángeles a cuidarte. Que el bien y la misericordia te sigue todos los días. Este asunto de reconocer lo que ya Dios nos ha dado, lo que Cristo ha hecho ya por nosotros, y empezar a darle gracias a Dios. Tu sanidad no viene de afuera. No importa, amados hermanos, que vayas donde el médico. Dijo un hombre sabio que los médicos curan, la sanación la da Dios. Yo respeto a los médicos. Wow. Pero quiero decirte algo: cuando operemos en esa sanidad, que por su llaga, y empecemos a creer que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos, empezamos a operar en esa fe, reconociendo y creyendo. Pero para eso necesitamos que se nos enseñe el constante oír acerca de la palabra de Cristo y su obra terminada. Todo está en nosotros. En este nuevo pacto todo está en nosotros. En el antiguo pacto todo tenían que esperar lo que viniera. En este nuevo pacto oramos desde nuestra posición en Cristo Jesús, que somos uno con Él. En este glorioso pacto eterno, Dios, en su soberanía, tomó la decisión de no condenar y olvidar los pecados cometidos. Ustedes me han escuchado hablar acerca de esto en otras enseñanzas, pero lo paso rápido. Hebreos capítulo 8, verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, ojo, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué hace en el nuevo pacto los cristianos pidiendo perdón todavía de pecados anteriores, pasados y presentes, donde Dios no lleva un registro de los pecados que hemos cometido? Yo recuerdo que a mí me enseñaban y me decían: bueno, está libre de la vida. Es otra mala interpretación. Está libre de la vida. Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero si desobedeces, pecas, Dios lo borra. Imagínense cómo estaría ese cuaderno nuestro de estar escribiendo, borrando, escribiendo, borrando. Entonces llegó el tiempo de la computadora. Bueno, Dios tiene un registro de todo lo que has hecho en la computadora de Él, donde Dios dice que nunca más se va a acordar de tus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué hacemos nosotros recordando los pecados y vergüenzas pasadas? ¿Qué hacemos? Volver a traer toda la basura donde Cristo limpió todo eso y los hizo nuevas criaturas.
Sí, la palabra arrepentimiento, según el contexto, vamos a estar revisando eso también. Arrepentimiento, según el contexto. Pero seguimos. Dios no tiene registro de los pecados cometidos. Ay, qué alivio, qué descanso. No es que tiene mala memoria Dios. Es que tomó la decisión. Por eso cuando llega alguien donde, veámoslo de este cuadro, esta visión. Dios llega una persona donde Dios le dice, es que fulano tal lo que hizo. Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo aquí la sangre del cordero y lo tengo como totalmente limpio. ¿De qué me estás hablando del pecado? Porque la letra trae autocondenación y mata. La autocondenación mata a las personas. Esas acusaciones que se hacen, esos mensajes de condenación, si no haces esto y esto y esto, te vas al infierno. Donde Cristo pagó el precio, más estos días, que viene una semana de reflexión, una semana de lo que se le llama la Semana Mayor, Semana Santa, de reflexionar lo que Él hizo, el precio que pagó. Vamos a tener que darle valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando empezamos a decir, es que usted tiene que hacer esto y esto y esto para que no se pierda, usted tiene que hacer esto y esto y esto para que no se vaya al infierno, usted tiene que hacer esto y esto para que se vaya con el Señor. Eso es muerte, pero es una autocondenación. Por eso hay tantas personas que están fuera de las congregaciones. Porque ¿cómo van a poder ir si son personas que todavía no han reconocido, porque no se lo han enseñado, todavía no han reconocido lo que son en Cristo Jesús? En este glorioso pacto eterno, Dios no está enojado contigo por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer. Dios está enojado. No hagas eso, los niños, no hagas eso porque Dios se va a enojar contigo. Dios se enoja. Las doctrinas tradicionales que hemos enseñado a nuestros hijos. Isaías 54:9. Vea que apenas estoy poniendo una introducción. 54:9. Porque algunos deben estar con su mente ahí. No, pero ¿cómo esto? Isaías 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé. Cuando juré. Hebreos 6 dice que él juró por él mismo porque no había alguien mayor. Juré que nunca más, otra vez, nunca más las aguas de las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Y así he jurado que no me enojaré contra ti, ni reñiré. Esa palabra reñiré dice otra versión, no te castigaré. No, es que lo que te está pasando es porque Dios te está castigando. No, es que esa enfermedad es porque Dios te está castigando. Algo malo hiciste. No es porque Dios te está disciplinando. Dios no disciplina así. Según de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es la que nos llega a disciplinar, a corregir, redarguir, enseñar, para aprender a caminar como gente madura en la justicia de Dios. Por tanto, estos días vamos a estar viendo todas estas enseñanzas acerca de este nuevo pacto. Hay más cosas que hablar, pero yo sé que he soltado algunas, decía mi pastor, he soltado alguna carnita bastante pesadita, donde lo que me interesa es que lo escuches, vayas, te recomiendo, compre una libreta, te recomiendo,
use la Biblia, sea de papel o donde lo tengan en la tablet o donde lo tengan. Libreta, lápiz, lapicero, la Biblia. Y empiece a ver todo esto y a estudiar, a investigar si lo que estoy enseñando está conforme a la palabra de Dios. Pero lo que quiero darte, y vamos a ver más adelante, es que el antiguo pacto ya terminó. No tiene que ver nada para los que estamos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo funciona? Eso es lo que vamos a ver. Y es importante porque así podemos saber si un verso que hay en la Biblia, en el antiguo pacto, es aplicable. Recuérdese las leyes que enseñó en hermenéutica, es aplicable en esta dispensación, en este nuevo pacto, en este pacto eterno o en la dispensación de la gracia. Pastor, pero qué fácil. Dios lo hizo fácil, que la complicamos somos nosotros los predicadores. Y sí, podemos echarme también la responsabilidad. Yo enseñé mucho tiempo esto. La complicamos porque Dios la hizo sencillo. Por eso es que vemos que un recién convertido toma la palabra y le funcionan las cosas y suceden milagros empezando. ¿Por qué? No trae esa conciencia de condenación, sino que creen. Por eso es que el Señor dice que para entrar al reino de los cielos es necesario hacernos como un niño. Lo cree. Es lo que, nada más, lo dice, lo cree. Y quiero decirte algo, que este mensaje, al ir aprendiendo, ir desarrollándonos, ir creciendo en lo que son el nuevo pacto, el pacto eterno, en la gracia, va a empezar a fluir ese poder de sanidad, ese poder de prosperidad financiera, ese poder de fortaleza, ese poder de victoria, ese poder de más que vencedor. Va a empezar a manifestarse esos poderes que hemos estado hablando los jueves en la serie ¿Qué es el hombre? Vamos a aprender, como dije, a manifestar correctamente, porque manifestamos muchas veces con mezclado las cosas de la gracia o el pacto de la gracia con el pacto antiguo pacto, el pacto de la ley. Yo sé que va a cambiar nuestra mente, va a transformar nuestra mente, va a renovar nuestra mente, nuestra visión va a estar más clara. Vamos a ver las cosas de Dios funcionando de adentro hacia afuera, porque el mismo Dios de paz os santifica. Espíritu, de adentro. Alma, viene de adentro. Y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:13. Y muchas veces que nosotros creemos de que todo viene, la santificación viene de afuera hacia adentro. Y es todo lo contrario. Por eso, como dije, repito, una de las señales del pacto eterno, este pacto de Dios, es que Dios vive en nosotros a través de Cristo Jesús. Que no tenemos que andar buscando nada porque la plenitud de Cristo, según Colosenses 2, 9 y 10, la plenitud, de Dios en Cristo Jesús está en nosotros. Por eso dice Filemón, tenemos que tener conocimiento de todo el bien que hay dentro de nosotros. Sí, va a haber muchas cosas que se van a manifestar, buenas, agradables. Sí, pero es que es de adentro. No vamos a estar atrayendo las cosas en sí, sino que lo que vamos a estar es manifestando lo que queremos, que está unido en Dios. ¿Qué queremos? Todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios. Pregunto, ¿sanidad es voluntad de Dios? Sí. Pagó el precio Cristo Jesús. Y no digo, si haces esto, si haces esto, si haces... No. Nada más cree. Prosperidad, sí. Porque el Señor dice, mi Dios puede suplir a todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a tus necesidades, sino conforme
a las riquezas de gloria. Sí, lo que hay interno es Dios. Dios, Dios. Por eso ya vamos a dejar de vernos como simples mortales y empezar a ver lo que hay dentro de nosotros. Somos la habitación, según 1 Corintios 6:20, la habitación, habita en nosotros el Espíritu Santo. No es un huésped. Vive en nosotros, vive con nosotros y es uno con nosotros. Entonces vamos a aprender no a vernos exteriormente, vamos a aprender a vernos interiormente. ¡Wow! Eso ha estado revolucionando en mi vida. He estado poniendo algunas cosas que el Espíritu Santo me ha estado hablando en práctica. Más adelante pues les hablaré de eso, porque sé bien que esta es la verdad de Dios. Y quiero traer vida a ustedes. De salvación, sí, los que no han nacido de nuevo, que nazcan de nuevo. Vida a sus almas. Que el alma o la mente sea totalmente renovada. El entendimiento, que se ha transformado el alma, las emociones, la voluntad y lógicamente el cuerpo. Hermanos, tenemos para estos domingos que vamos a estudiar acerca de Creciendo en Gracia y con la introducción de pactos. No voy a hacerlo muy largo de los pactos para entrar a la gracia. Eso lo digo yo. A veces digo, no voy a enseñar tanto de eso, y cuando me di cuenta se me hizo la serie más larga. Porque hablar del pacto, hay mucho que hablar. Pero por lo menos las bases para empezar a funcionar. Tú vives en un nuevo pacto. El viejo pacto pasó, caducó, dice la Reina Valera. Caducó, se terminó en Cristo Jesús. Dice Gálatas, el pacto de la ley o la ley terminó en Cristo Jesús. Y vamos a ver los beneficios. Si algo Dios ha estado hablando conmigo es, Arnoldo, ejerza fe en lo que quieres. Ejerza fe en lo que quieres. Claro, en el parámetro de lo que es la gracia de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Por eso Jesús más de uno le dijo, ¿qué quieres que haga? Señor, que sanes mi vista. ¿Qué quieres que haga? ¡Wow! Esto es para estar constantemente diciéndole a uno, Arnoldo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga contigo? Bueno, quiero decirte algo, ya lo hice. Ahora nada más créalo y dé gracias. Amados hermanos, se me fue el tiempo, pero sé que vamos a tener un viaje en estas enseñanzas gloriosos, maravillosos, donde vamos a aprender tanto y vamos a ver que sin esfuerzo humano, sin fuerza humana, esto no es con espada ni con ejército, no es con el esfuerzo humano, van a empezar a fluir cosas que usted dice, mire, me están pasando cosas que antes no sucedían, o está pasando cosas en mi cuerpo donde está desapareciendo, se está yendo, se fue. Estos síntomas, sí, porque todo esto lo vamos a ver. Vamos a ver en este nuevo pacto, en gracia, lo que es tres cosas que Jesús hizo en la predicación y en la enseñanza: salvar, sanar y prosperar. Amados hermanos, que esta semana iniciemos. Creo que vas a fluir en una bendición total, completa y absoluta. Bendecidos.